Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con el capítulo 1 denominado Organización de Datos y Gráficos Estadísticos. En esta ocasión vamos a explicar o intentar explicar lo más relevante de la lección 4, que es la representación gráfica y su interpretación. En las sesiones pasadas ustedes estuvieron aprendiendo cómo desarrollar y cómo realizar los cálculos de las tablas de frecuencia, ya sea para los datos no agrupados o para los datos agrupados. Una vez que ya entendiste y que te quedó con claridad los valores que se tienen que utilizar para poder realizar cada uno de los cálculos, posteriormente en la estadística, cuando se van a dar a conocer los resultados de la información del análisis o de la investigación que se estaba haciendo, existen diferentes tipos de gráficas. Entre ellas las más utilizadas son las siguientes. La gráfica de barras, aquí traté de dibujar una pequeña imagen de lo que le caracteriza o lo que se identifica en cada uno de los tipos de gráficas utilizados aquí en estadística. Las gráficas de barras, al igual que el histograma, que son muy parecidas, van a utilizar tanto un eje X como un eje Y. Podríamos decir que la gráfica de barras va a ser utilizada más frecuentemente para los datos no agrupados. ¿Sí? Y normalmente aquí lo que vamos a manejar sobre el eje X van a ser las cualidades o las características o inclusive los intervalos. También pueden ser para los datos agrupados, ¿ok? Pero eso es lo que va a venir a identificar lo que sería mi eje X. Y el eje Y siempre va a estar identificado por lo que es la frecuencia, que es de las primeras columnas que nosotros vamos a tener que identificar. Entonces, vamos a denominar o a tratar de colocar una pequeña escala para que cada una de las características o las cualidades las vayamos dibujando, ¿sí? Y vayamos interpretando de manera gráfica, vaya la redundancia, los valores que normalmente tenemos en nuestra tabla de frecuencias. La gráfica de circular también es muy conocida como gráfica de pastel. Aquí en el libro también les comentan que es necesario utilizar lo que es un transportador. No es necesario forzosamente utilizar un transportador. Si tú vas a utilizar al final de la tabla de frecuencias, vas a hacer un pequeño cálculo adicional de toda la tabla de frecuencia, que sería la frecuencia relativa por 360, para que te dé el porcentaje de lo que va a ser tu gráfica de circular del 100%, para que no tengas que estar batallando con lo que es un transportador. De esa manera te van a dar las cantidades en porcentajes, así como se observa la gráfica de pastel, y simplemente con tu conocimiento ya sabes que puedes trazar metafóricamente el eje X para más o menos saber si son 90 grados, si son más de 90 grados, el equivalente de los 35 grados con la tabla de agrupados que ahí ya tengas, o en la tabla de frecuencia que tengas calculada. Más adelante en el libro, como quiera, les explican a detalle un ejercicio. Aquí lo estoy mencionando nada más las características en forma general, que la gráfica circular o pastel se va a identificar por utilizar lo que son las tablas de frecuencia, pero vamos a apoyarnos más con la frecuencia relativa multiplicada por 360 grados, que allá en el libro les menciona una tabla adicional o una columna adicional que se le llama proporción de segmento. Ese es el nuevo, aquí lo vamos a poner, proporción de segmento. Es la manera como lo vamos a identificar al final de que ya hicimos nuestra tabla de frecuencias. Vuelvo a repetir, la frecuencia relativa por 360 para poder sacar este cálculo aproximado. ¿Sí? Lo de los grados se ponen en porcentajes y ya podemos nosotros trazar, no necesariamente con un transportador si se les dificulta por la situación que estamos pasando, que las papelerías están abiertas, puedes utilizar este tip o de esta manera y ya no va a haber pierde. Si también ustedes observan, se puede prestar que la gráfica de barras y el histograma se puedan confundir algunos de ustedes. Esta es la gráfica de barras y este es un histograma. La diferencia es que el histograma va a ser como una historia y aquí lo que vas a graficar sobre el eje X van a ser los datos agrupados, ¿ok? Lo que sería la amplitud. Acuérdense que la amplitud es uno de los valores que se calculan, pero solamente con los datos agrupados, es decir, los ejemplos de datos no agrupados jamás van a utilizar el histograma porque el eje X va a ser la amplitud, lo que vas a estar graficando sobre el eje X,
y sobre el eje Y vas a graficar lo que sería lo que le corresponde a la frecuencia. Entonces, si hay diferencias claras, ¿ok?, entre lo que sería la gráfica de barras y lo que es el histograma. El polígono de frecuencia, que también podría tener a lo mejor una pequeña confusión con la ojiva, aquí los puse por separados. El polígono de frecuencia también van a ser para datos agrupados, y dentro del eje X vamos a trabajar con la marca de clase. En la marca de clase, en el polígono de frecuencia, vas a tener que, aparte de tu tabla de frecuencias que ya calculaste las marcas de clases, vas a tener que crear una antes y otra después de que se termine tu tabla de frecuencia para poderlas, que sea el inicio y el final de tu gráfica. El polígono de frecuencias se utiliza mucho en economía, al igual que la ojiva. A diferencia de la polígono de frecuencias, este siempre va a ser hacia arriba porque van a ser las frecuencias acumuladas. No va a haber manera que se retroceda como el polígono de frecuencia, porque el polígono de frecuencia sobre el eje Y vamos a trabajar con las frecuencias, entonces no siempre van a estar ascendiendo, pueden retroceder como se pueden ver más o menos en la gráfica o en el ejemplo que quise trazarles ahí en el pizarrón. Otra vez, la ojiva se va a parecer o puede confundirse con el polígono de frecuencia, pero con la diferencia que en el polígono de frecuencia tienes que utilizar o crear una marca de clase antes y después de lo que generas en tu tabla de frecuencia. En el eje Y se va a graficar las frecuencias o la escala, y la ojiva simplemente nada más vas a crear una antes de iniciar para que sea como en el origen, la que va a marcar el origen, y lo que va a hacer sobre el eje Y siempre nada más va a ser la frecuencia acumulada. Traté de sintetizar lo más importante de esta lección 4, que es la representación gráfica. Una vez que tú hayas asimilado y entendido las características y las diferencias entre los diferentes tipos de gráficas, yo creo que va a ser mucho más sencillo el poder practicarlas y utilizarlas al momento de trabajar en algún ejemplo. Espero que les haya servido la explicación y nos vemos en la próxima.